Hoy tenemos una edición especial. Muy buenos días a todos los amigos que están del otro lado. Buen Eternamente día. agradecidos de esta actividad. Hoy me defino básicamente como maestro. Inicié mi carrera como docente rural. Después desarrollé mi carrera en escuelas de un solo grado. ¿Sí? Y todos mis amigos, mis conocidos, mi entorno, mi hija, mi hermana, son docentes. Así que hoy un día muy particular. eh, no tenemos mucho para festejar porque lamentablemente está en la situación del docente que recién se inicia. Está casi en la línea de la pobreza. 18.000 necesitas para ser pobre, 21.000 pesos un docente. La situación nos toca así hoy. Sin embargo, le sigue poniendo pasión día a día. Entonces, en este día tan particular, yo quiero dar la bienvenida a mis compañeros, ya compañeros de trabajo, de docencia. Muy buenos días a Fabián, a Darío y Sangre Nueva, Nahue. Muy buenos días, compañeros, ¿cómo van? Muy buenos días, compañero. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Buen día, Bueno, Walter. Feliz día. gracias, hermano. Buen Gracias día, y Walter. gracias a todos los que están del otro lado también. Temprano recibí muchísimos saludos, un cariño muy particular que sé que nos está mirando Pamela Bondar desde Los Frentones, una amiga que siempre me recibió con los brazos abiertos, a mi escuelita 950 de Los Frentones también, escuelas 149 de Colonia Pampa Grande, la escuela 256, donde comencé mis primeras actividades como maestro de grado, la escuela 657, donde fue mi primer trabajo como maestro especial de plástica, y podríamos estar así un rato largo, ¿no? Así que hoy, hoy 11 de septiembre, tenemos al gran maestro argentino Salud, como decíamos en la poesía, un, un personaje de la historia argentina que no sé, empezamos, yo cuando lo leía a Sarmiento, a veces tenía acciones federales y por ahí se definía netamente unitario. Una de las cosas que nunca se le pudo sacar de la cabeza a Sarmiento era que era centroeuropeísta de una. No sé qué les parece a mis compañeros. Sí, ¿se me escucha Bueno, primero, Walter? Perfecto. Nos saludé. Sí, o sea, la postura de Sarmiento fue bastante unitaria. Es más, podríamos decir que estuvo más del lado unitario. Eh, si yo no me equivoco, y creo que la relación con el unitarismo empieza después de una controversia que él tiene en su juventud. Él es reclutado por los federales y se niega, tiene una discusión, ¿sí? Eso hace de que él empiece a tener, no estoy diciendo que es una de las causas, obviamente, de, de su postura antifederal o más que nada unitaria, sino que eso va a provocar que él se exilie. Y en el exilio, bueno, Sarmiento va a plantear y va a ir formando lo que va a ser su ideología política, que siempre va a ser acérrima en contra del federalismo. Este, pero más que nada tiene sus comienzos por ahí, en su juventud. Yo Después, decía netamente federal porque pensó, cuando le tocó ser político, pensó hacia el interior. mm, Una de las cosas que más se le recrimina a Sarmiento es la visión con respecto a los pueblos originarios, con respecto al caudillo, esa visión tan acérrima, no sé qué tenía. Y sin embargo sus orígenes son muy humildes, de Sarmiento, o tenía riqueza.
más silla? ¿O yo? ¿Para quién va la pregunta, Walter? Yo tiro a la mesa, muchachos. Sabemos que, como siempre, vamos a una conversión, no se peleen. No se peleen. Hable Darío, maneja este tema. Yo voy a arrancar, voy a ir un poquito para atrás. Arrancamos fuerte. Sarmiento, antes de entrar a las cuestiones, digamos, a los detalles de su vida, yo siempre hacemos una entrada hacia Sarmiento. Analizar a Sarmiento no es fácil, ¿sí? No es fácil porque estamos hablando de un personaje histórico, muy contradictorio. Sarmiento fue un polemista por naturaleza, muy contradictorio, muy apasionado. Entonces uno, si seguía por la coherencia con Sarmiento, medio se marea, ¿sí? Esto hace que a lo largo de la historia se lo haya amado y se lo haya odiado. Yo siempre con los alumnos me pasa eso. Me pasa que la mayoría lo odian y una minoría lo quiere. Y para analizarlo con crudeza, Sarmiento, creo que hay que desapasionarse un poco. Y si uno por ahí lo analiza un poquito por fuera de las pasiones, se pueden sacar un par de cosas en limpio. Porque, vuelvo a insistir, estamos hablando de un personaje muy polémico, muy contradictorio, pero a la vez muy rico, ¿sí? Porque las cuestiones que él plantea, más allá de sus polémicas y sus contradicciones, lo que Sarmiento plantea en su obra literaria, como en su pensamiento pedagógico educativo, siguen vigentes, y yo diría que están más vigentes que nunca en la actualidad. Yo miraba cuando leía, ¿no? Encontraba en la obra del Facundo, encontraba un personaje anti-criollo. Se lo puede percibir así. Pero vos mirás en educación pública y plantea una concepción totalmente distinta. O sea, desde la cuestión de la ideología, desde la cuestión de los hechos, hay una controversia permanente en Sarmiento. Sí, yo me voy a remitir al libro, el libro Facundo, Civilización y Barbarie. El libro es una radiografía de Sarmiento, básicamente, porque en él vos podés encontrar justamente lo que decía Darío, esas contradicciones que tiene Sarmiento. Fíjate vos que desde la génesis del libro él intenta hacer una crítica hacia los caudillos del interior y le sale una alabanza a los caudillos. O sea que ahí te podés dar cuenta que interiormente tenía muchos problemas de entender dónde estaba parado el tipo a la hora de definirse. Si bien él podía tener acciones puramente unitarias, si se quiere, pero tenía pensamientos federales también porque él había nacido, era parte de un sistema social de clase baja, media, en donde desarrolló su vida y él se crió en ese ambiente. Entonces, todo lo que por ahí él pensaba que estaba mal, muchas veces lo mira desde una perspectiva de engrandecer al personaje de provincia, ¿viste? El caudillo. El libro es majestuoso a la hora de entender cómo Sarmiento va describiendo, ¿no? Ustedes, si tuvieron la suerte de leerlo, se van a dar cuenta que las descripciones que hace del vaqueano, del rastreador, es básicamente la descripción de momentos propios de una clase social del interior, federal, caudillesca. Y él no se da cuenta que en vez de la intención original de criticarlo, él lo está ensalzando. Fíjate vos que desde el inicio, por eso digo, en el libro él ya va a mostrar una mirada muy contradictoria y lógicamente a lo largo de su vida vamos a tener hechos de este tipo por doquier, ¿no?
Bueno, vamos a volver al principio. Entonces, les recuerdo que como estamos en vivo, Pame nos devuelve el saludo, David Brilada también está acompañándonos con unos mates desde su casa, colegas con el que compartimos esta hermosa tarea docente, a quienes les estamos muy agradecidos. Y vamos al principio. Entonces, a ver, para el que recién está mirando, que conoce. En la escuela enseñamos a un Sarmiento bajo la higuera, con la madre en el telar. ¿Cómo fueron sus orígenes? ¿Y cómo llegó a Europa? Porque también estudió en Europa, estuvo allá también en las mejores universidades, ¿o me equivoco? Sí, sí. Bueno, más que nada, Sarmiento obviamente va a tener unos orígenes humildes, como bien decís vos, Walter. Va a tener una particularidad. No sé si vos alguna vez escuchaste de que sos como Sarmiento porque nunca faltaste a la escuela. Sí, y los niños me conocen, soy Sarmiento, dicen. ¿Eh? Y los sapos y las ranas me saludan. Pero eso está muy relacionado con algo de la vida de Sarmiento. Como él era de orígenes humildes, Sarmiento quiso estudiar en la Facultad de Ciencias Morales en Buenos Aires y al no poseer dinero, ningún tipo de contacto, no pudo ir a estudiar. Por consiguiente, Sarmiento empezó a ser autodidacta. ¿Sí? Todo lo que sabía Sarmiento, ya sea francés, latín, lo ayudó un tío. Fue totalmente autodidacta Sarmiento en su formación. Pero entonces, ¿no es cierto entonces que Sarmiento aprendió a leer y ya enseñaba como a los 6 años? ¿O cómo fue la historia? ¿Qué hay de cierto de eso que Sarmiento a los 6 años ya enseñaba a los adultos, el gran maestro argentino Salud? No hay nada de cierto en eso. Son todos mitos que se crearon a su... Pero yo digo que la culpa no es de Sarmiento, sino de los sarmientudos, como por ahí dicen algunos historiadores. Es más, su libreta de comportamiento era bastante mala, dice. ¿Sí? Igual que esos mitos de que no faltaba a la escuela ni en los días de lluvia. Después se sabe que en San Juan en la época escolar no llueve casi nunca. Lo cierto es que, como dice Nauer, era un hombre muy autodidacta, ¿sí? Le gustaba mucho leer. Es más, hay muchas anécdotas hay una anécdota en Chile, por ejemplo, él trabaja en una estancia, lo ve, ¿sí? Y cuando el patrón le pregunta qué lee, le dice, estoy leyendo para ser presidente. Y ahí lo como loco, ¿sí? Sarmiento trabajaba y en sus ratos libres leía, ¿sí? Trabajó de minero, trabajó en estancias, trabajó de periodista, ¿sí? Sus primeras experiencias en temas educativos las tiene en Chile, ¿sí? Aparte de su primer hija, y el gobierno chileno luego le va a encargar una tarea que es el estudio de los sistemas educativos, ¿sí? Más o menos estoy hablando entre 1845 y 1848, más o menos. Son 3 años en los cuales Sarmiento se va a Europa y va a andar por Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, y va a estudiar los sistemas europeos para luego pasar a Estados Unidos, de donde él va a imitar el modelo norteamericano de educación. Bueno, una de las cosas que según... ¿Me escuchan? Sí, se escucha, de a rato se escucha como que tu conexión te me estás queriendo tildar de a rato. Como el teléfono de Matías Píndola, como dice mi amigo Marchuga acá, que se le tilda cada rato, por eso no puede participar. Había así leído, porque uno a veces lee de todo, por ahí agarra lecturas inapropiadas, ese tipo de cosas también, que una de las cosas que le gustó a Sarmiento del sistema de educación cuando él fue, porque la investigación lo hace para el gobierno de Chile precisamente, para implementar el sistema educativo,
uno de los sistemas que le gustó fue el norteamericano, precisamente porque la escuela era cercana a los municipios. ¿Puede ser? Sí, sí, porque a Sarmiento le gusta el modelo descentralizado de educación, ¿sí? En la cual en Estados Unidos él lo va a marcar, va a quedar fascinado el norteamericano. Él encuentra que saben leer y escribir. Esto trasplanta la situación y el contexto argentino lo ve totalmente aplicable y totalmente provechoso. No nos olvidemos que el tiempo en que Sarmiento desarrolla su política educativa, más de un 90% de la sociedad analfabeta. Eso es algo tremendo, ¿sí? Es algo tremendo tener el 90% de tu población analfabeta que no sabe las operaciones básicas, ¿sí? Manera de programar si vos no conoces eso, ¿no? Entonces, eso de que un labrador de tierra en Estados Unidos y queda enamorado, tal es así de que empieza a importar maestras, más allá de que algunas de sus maestras fueron sus amantes. Bueno, esa es otra historia, pero Sí, él queda fascinado con el sistema norteamericano. Vos sabés que entre una de esas cosas que había leído, también leí los vicios de varios de nuestros próceres, ¿no? Porque en realidad parece que todos estos próceres fueron construidos así en una imagen muy, muy perfecta y ese tipo de cosas, ¿no? Fabián, Sarmiento empieza como periodista, ¿eh? Es periodista y escritor. Empieza prácticamente y de ahí se pasa a la carrera política. Como hoy mencionó Darío, creo que las primeras manifestaciones de periodismo él las hace en Chile. Él funda un periódico famoso ya en sus inicios que se llamó El Sonda, pero en Chile tiene sus primeras manifestaciones periodísticas. Desde allí va a atacar al gobierno porque lógicamente no comulgaba con las ideas que tenían en ese momento. Esas van a ser las primeras herramientas con las cuales él se va a manifestar y va a tener un camino muy fructífero su trabajo como periodista y que lo va a llevar posteriormente a escribir varios libros importantes. Nosotros por ahí nos acordamos de Facundo, pero él tiene otros libros. Hay un libro que escribe en 1850 que se llama Argirópolis. Es un libro que está dedicado a Urquiza y él allí expresaba que tenía un proyecto que era crear una confederación en la Cuenca del Plata y donde deberían estar integradas las naciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿viste? Él pensaba que la capital podría ser la isla Martín García y él en esto ya manifiesta su admiración por la política y la organización norteamericana y allí él propone una constitución norteamericana para ese modelo de país, ¿no es cierto?, que hablaba en este libro. Entonces, él proponía fomentar la inmigración, traer, de hecho va a ser como decían hoy, el que trae las maestras de Estados Unidos para compensar esa falta de educación, ese alto analfabetismo del que estaba inmerso en nuestro país, ¿no? También le da mucha importancia a la agricultura y a la inversión de capitales extranjeros, que él decía que un país no va a surgir si no se invierte desde afuera. Pero su labor de periodista estuvo muy relacionada con su labor de escritor, ¿no? Y después tiene su etapa política, ¿no? Que es muy importante también. Bueno, yo me refería a ese pensamiento
federal, ¿no? Que cuando él piensa en un país tan fragmentado por las inmigraciones también y por la conformación social, y cómo hacer que ese país tenga forma de país. Tal vez los métodos, la forma, no sé si fueron las más adecuadas, pero pensó cuando le tocó estar al frente de la política, pensó en todo el país, que los tendidos de las redes ferroviarias son una manifestación eh, perfecta de eso, ¿no? Vamos a tener que Mira, participar nosotros porque Darío está teniendo problemas sí, enormes con la mira, conexión, ¿eh? la cuestión ferroviaria que comienza acá en Argentina, básicamente en el año 57, 56, 57, en el gobierno de Urquiza, es muy importante, pero Sarmiento, hablando de la perspectiva de Sarmiento, él le da mucha importancia. Pero claro, aquí lo que se le puede valorar también a Sarmiento es su visión progresista, pero a la vez se le debe criticar que esa visión progresista estaba contaminada de una visión europeísta o europeizante, si se quiere, porque él consideraba que no íbamos a crecer si no teníamos el ingreso de capitales extranjeros, ¿no? Y ahí le dan la importancia a los ingleses, a los yanquis. Entonces, nunca lo pensó desde la perspectiva del crecimiento interno, como base, y después, lógicamente, sabemos que es indispensable contribuir con inversiones de afuera, pero nunca cediendo toda la parte matriz, ¿no es cierto?, a los capitales extranjeros, que fue básicamente lo que sucedió durante las grandes presidencias, ¿no? Él siempre lindó entre esa posición de cipallista y progresista, si se quiere, recto, pero en algún momento vamos a ver que él se prende a toda la ola mitrista de Avellaneda y todas esas presidencias y busca, me atravesó el Michifus, y busca, hacer tener una mirada un poco, como vos decís, es general la mirada, pero se le critica justamente eso, que él se haya entregado de lleno a creer de que siempre lo de afuera hubiera sido mejor, que es la esencia del libro Civilización y Barbarie, ¿no? Cuando vos dijiste mitrista, Nahuela sintió con la cabeza prácticamente lo que pintó de cuerpo y alma en el inicio, ¿verdad, Nahue? No, no, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, el profe también estaba haciendo alusión a su carrera periodística que la va a incrementar en su periodo de exilio, podríamos decirlo, como él lo manifiesta, como un autoexilio por ser un adversario político del federalismo. Y creo yo que la primera gran controversia con respecto a Sarmiento, y que se le criticó bastante, una publicación en el año 1841, cuando el gobierno chileno crea un fuerte en territorio argentino, reclamando soberanía sobre la Patagonia, y Sarmiento se va a hacer eco de ese reclamo de Chile y va a decir de que justamente, no precisamente con palabras textuales, pero va a hacer alusión de que la Patagonia debería pertenecer a Chile. ¿Sí? Porque él creía que ahí estaban todos los nativos, los aborígenes, y que era prácticamente una carga para el Estado. No servía para nada. Por supuesto, sí. La cuestión de la relación de Sarmiento con los pueblos originarios por ahí es un tanto compleja y por ahí es menester de herir susceptibilidades con respecto a eso sobre la posición que tenemos muchos, y por ahí no hace falta Ensañarse. esto, sí, cizañar, pero sí tenía una postura con respecto a eso como vos estás haciendo referencia, pero eso va a ser yo creo que el gran punto de inflexión en cuanto a su relación
expresando justamente su ideología y su postura sobre el federalismo. Bueno, su trabajo de periodista y de cronista, por ahí retomo un poco eso, porque bueno, estamos hablando de todo, él lo va a profundizar a partir de 1851, cuando él se va a sumar al Ejército Grande de Urquiza, ¿sí? Él se va a sumar al Ejército Grande de Urquiza como cronista y como parte del Ejército de Urquiza para darle fin, digamos, al gobierno de Rosa. ¿Sí? Él va a ser... David Brilada, nuestro colega, pregunta, está muy atento a la charla, y pregunta, dice si Sarmiento es una de las personalidades que sintetiza el siglo XIX. Yo lo dejo en la mesa. Ahora están ustedes dos nomás. Darío se nos fue, quedó congelado, no volvió nunca más. No sé qué le quieren... Me parece que Sarmiento es uno de los íconos del siglo XIX. Muchos de los que después escribieron, te hablo de autores del siglo XX, pensadores como Hernández Arregui, ellos hablan de que toda la herencia que nos dejaron la generación del 98 estuvo basada en el pensamiento pedagógico de Sarmiento, en el pensamiento político de Mitre y en el pensamiento militar de Roca. Así que imagínate, esas herencias para algunos malditas, ¿sí?, persisten durante mucho tiempo, de hecho bien entrado en nuestro siglo, y Sarmiento es, digamos, el padre de esa pedagogía, que sumado a todos los pensamientos conservadores que se reunieron en torno a Sarmiento, nos heredaron una visión muy, muy conservadora de la educación pública, más allá de que Sarmiento por ahí se hable mucho de que él fue el iniciador de la educación pública gratuita, que son valores que lógicamente se le reconocen. También le imprimió a esa educación dosis de conservadurismo muy extremos, ¿no? Pero hay que analizarlo también en el contexto de la época, ¿no? Que era una época donde por ahí nosotros estábamos naciendo a un país un poco más abierto, y que no se le daba mucho valor a lo nacional. Entonces, esas son cuestiones, pecados, yo creo que por ahí pecados no intencionales que tuvo Sarmiento en la creación o en el pensamiento de la educación inicial, ¿no? Pero heredamos mucho, ese pensamiento conductivista que hay en la pedagogía es argentino, ¿no? Las ideologías por ahí más unitarias, de creer que los nativos, ¿sí?, bueno, Nahue recién mencionaba que él tenía una visión un poco despectiva de lo nativo, ¿no? Lo asimilaba con la idea de barbarie. Entonces, eso es algo por ahí que hoy, desde la mentalidad muy, muy ultra progresista que nosotros tenemos, suena muy chocante, ¿no? Pero en el contexto del siglo XIX en que Sarmiento hablaba, estamos hablando de 1880, 1890, era otra mirada, ¿no? Con esto no estoy ratificando lo que pensaba, de hecho yo la verdad que no estoy para nada de acuerdo con esa idea, pero pienso que eran lógicas en ese camino que hizo la educación, ¿no?, en la historia. David dice que Darío se fue porque no le supo responder la pregunta, lo complejizó demasiado eso. Pero esperemos que retorne Darío, lo extrañamos, ¿eh? Aparte él fue prácticamente el gestor de este ciclo de ir analizando nuestros próceres argentinos, ¿no? Que les agradezco porque en realidad ustedes saben que hay muchos de los chicos, de los futuros profes y de los colegas nuevos que nos hacen llegar la salutación permanente y felicitan por este micro y festejan la inclusión de Nahue, así que
Tenemos uno que siempre vive amenazando con que algún día va a venir y que nos va a dar una lección. Es pollo de Nahuel también, pero a la hora de las papas nunca aparece. Sí, no, Se vive en amague nomás. no. No, Misma no las vamos a decir. guaspas a la hora de los bifes. Hay que Ahí leer para estar acá. Mira si te manda una preguntita de esa. David te deja tecleando. Yo lo quiero ver a Marcelo acá bailando con la más fea. ¿Eh? Brilada es capcioso, Brilada es capcioso. Sí, no, ni hablar. Acá está, ahí David estaba pidiendo a viva voz que regrese, dice que te perdona, que huiste por la pregunta que él dejó picando acá, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos de este ciclo que lo hemos inaugurado, que fue iniciativa tuya, Darío, y que los chicos lo miran con mucha ganas, incluso revisan los programas que los dejamos colgados en el YouTube. Así que le agradecemos también a aquellos que se están suscribiendo al canal de YouTube. A veces es difícil hacer contenidos de tipo culturales y, y volcarlo porque hay un público muy específico. Hoy ganás más haciendo TikTok de 7 minutos o haciendo videos virales que haciendo contenidos educativos. Así que al que apoya el contenido educativo, bienvenido sea. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Y cómo podemos hacer una cronología del Sarmiento político? Con No, Nahuel, respecto a, con respecto a su accionar político, es decir, su vida en la política o ya su inmersión con respecto a su pensamiento. Y vos fíjate que me parece que él, desde su opinión política, cuando inicia desde los medios y empieza a hacer las opiniones políticas, no es lo mismo opinar políticamente que después participar en la política donde tenés que llevar adelante esas ideas políticas que en algún momento planteaste. Me parece que es ahí donde él empieza a torcer un poquitito y ponerse más flexible y se hace porteño en la provincia y se hace provinciano en, en Buenos Aires. ¿Cómo es esa trayectoria política, ese pensamiento político, esa ideología política? Bueno, obviamente que estuvimos haciendo alusión de que él era adepto al unitarismo, obviamente, por una cuestión de formación, de familia, o por lo que él observó, vaya a saber cómo se fue forjando su pensamiento también, ¿no? Y cómo se expresó a través de los medios con respecto a las ideas federales, pero de Argentina, ¿no? De nuestro país. Porque después podemos coincidir, obviamente, que aplicó políticas, que eso ya obviamente lo vamos a ver durante su presidencia, que podíamos denotar un tinte totalmente federal, ¿sí? Yo creo que su inmersión en la política comienza a partir de 1851, después de la batalla de Caseros, ¿no? Después de la conformación del Ejército Grande y después de sus encuentros con Alberdi, ¿sí? Que yo creo que esto va a ser también uno de los puntos claves en la vida de Sarmiento, porque ahí van a compartir muchas ideas, ¿sí? Sobre el liberalismo, sobre la democracia, la república, el tema constitucional, la organización del país, ¿sí? Donde va a tener mucha influencia también el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que después, bueno, a ver. Ahí ya dibujan el modelo de país que debería tener, se empieza a hablar del país. Inmigración, educación y progreso, ¿sí? En base, obviamente, a los liberalismos europeos. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Como decía el profe Fabián, como decía Darío, los modelos a seguir eran los modelos triunfantes en Europa, en Estados Unidos, ¿sí?
obviamente, pero era inmigración, educación y progreso. Obviamente que cuando hablamos de inmigración, hay que tener en cuenta de que la inmigración que se buscó no es la inmigración que llegó. ¿Sí? Porque en realidad ellos querían traer lo mejor de lo mejor para acá. Exactamente. Y lo que vino era lo que estaba dando vuelta por ahí, que vinieron, hicieron patria, ajá, con lo que había, ¿no? No Por vino. supuesto, por supuesto. Y con ideologías bastante, totalmente adversas al pensamiento de esa época, que van a forjar también la ideología y la política nacional en su futuro, ¿no? Las ideas que van a traer de Europa. Pero bueno, eso será tema para charlarlo más adelante, de cómo se fue forjando el pensamiento político de nuestra nación, que van a ser justamente Sarmiento, Mitre, Avellaneda, con la inclusión de la inmigración, si bien en una búsqueda de progreso, de industria, con lo mejor de lo mejor, pero bueno, eso será tema de debate cuando podamos analizar o charlar sobre otras cosas. Pero bueno, retomando, yo considero que comienza ahí a partir de 1851 y ya toma carta en el asunto cuando se convierte en gobernador de San Juan. En 1861, 62, por ahí, profe, si no me equivoco, es cuando él ya... 1862. 1862. Ahí es cuando él ya se convierte en gobernador de la provincia de San Juan y es como cuando ya podemos decir que comienza su política, su vida política activa dentro de un rol de gobierno. No sé si hacía referencia a eso, Walter, o más que nada su pensamiento. Sí, cómo cambia, desde Darío está sin poder entrar, me dice. ¿Cómo cambia desde escribir? Porque a veces vemos en la realidad, en la cotidiana, ¿no? Vemos cómo volvió Darío, y cómo vemos en la vida cotidiana, a veces muchos opinólogos opinan de la política, pero cuando están ahí, no es lo mismo opinar que hacer, porque te encontrás con que tenés que balancear poderes. Una de las cosas que planteaba recién con respecto a la inmigración, ¿no? ¿Cómo haces con un país después de la inmigración, posterior ya a la inmigración, no antes de la inmigración, donde en Córdoba se te aglomeran los alemanes, en la zona de Santiago del Estero, árabes, turcos, en la zona de la Patagonia, no sé, holandeses? ¿Cómo haces con ese país fragmentado? Se te va armando pequeñas conglomeraciones de distintos lenguajes, de distintas costumbres, y tenés que pensar en ese modelo de país que lo planteaba Belgrano, ¿no? Perdón, Sarmiento. Walter, ¿me escucha? Sí, perfecto, Darío. Bienvenido. Ahora sí. Sí. Se me corta y entré con otro teléfono. Quiero primero contestarle a Brilada porque si no después me va y después te contesto tu pregunta. Acá veo en el chat. Era con respecto a si lo que plantea Sarmiento. ¿Te acordás la pregunta? Sí. David preguntaba si Sarmiento era la típica personalidad del siglo XIX, si era la síntesis. Es la síntesis, perfecto. Sin lugar a dudas, que no le quede ninguna duda a Brilada, porque es más, si bien las dos grandes obras de literatura son del siglo XIX, él los conoce también, que son el Martín Fierro y el Facundo, hay una diferencia, que el Facundo le gana en la actualidad, ¿sí? Le gana en la actualidad y es algo que siguió vigente hasta el día de hoy. Porque el Martín Fierro, en última instancia, es una gran obra literaria, los profesores de lengua lo saben mejor, sí, ahí, Brilada también, pero lo que plantea de alguna manera es algo que en el pasado, es algo que rememora las costumbres, es como un pasado que ya nunca va a volver a aparecer,
Y en cambio, lo que plantea Sarmiento tiene un vigor que, es más, si vos planteás, por ejemplo, civilización y barbarie, lo que pasó ayer, de alguna manera, tiene que ver con eso. Es la gran dicotomía que hay entre la ciudad y el puerto, entre las coparticipaciones, entre esa ciudad opulenta que es la más rica de Latinoamérica contra un interior bárbaro, pobre. Eso que plantea Sarmiento, de civilización y barbarie, vos lo podés aplicar ayer, por ejemplo, cuando se pasó. ¿Sí? Pelean por plata porque a mí me corresponde más, porque yo te doy más y no recibo nada. Esa complejidad que tiene, que plantea Sarmiento, arrastra toda nuestra historia argentina, creo yo. No sé si ahí le contesté al Dilado. Y con respecto a lo que vos preguntabas sobre la educación, sin lugar a dudas, eso que vos planteas es cierto. La educación para Sarmiento no es algo aislado. La educación está enmarcada dentro de un proceso político. Por mal que le pese, hay gente que yo por ahí no estoy de acuerdo, los docentes, colegas inclusive, que tratan de separar lo educativo de lo político. Y lamentablemente, digo yo, lo dice Sarmiento, lo dice Pablo Freire, lo dice todo el mundo, la educación es un hecho político. Vos no podés disasociar esas dos cuestiones. ¿Sí? El proyecto de Sarmiento es un proyecto político, no es un proyecto educativo aislado, es un proyecto político, porque si no, de lo contrario, ¿cómo haces para homogeneizar esos millones de inmigrantes que están arribando a la Argentina en el último cuarto del siglo XIX? Sí, vos sabés que es un gran error que a veces cometen muchos directivos, ¿no? Pensar y creer que no hay que mezclar lo educativo con lo político. Y sin embargo, cada acto educativo se puede convertir en un hecho político. Eh, pero bueno, eso es agua de otro costal, ¿no? La participación política de Sarmiento en la ley 1420 que siguió vigente hasta prácticamente ayer. ¿Qué me pueden contar al respecto? Y que él no salió, la ley 1420 no salió con todos los pensamientos que él quería, ¿eh? Salió prácticamente, o sea, si bien él tuvo su participación, él quería la municipalización y la independencia prácticamente del sistema educativo dependiente de cada uno de la regionalización de donde están las escuelas, y salió con una política un poquito más unitaria, más centralizadora más que nada. ¿O me equivoco? Sarmiento, creo yo, fue el gran político del siglo XIX y mezcló todo. Tuvo la particularidad de ser multifacético, ¿no? Porque hablamos de Sarmiento periodista, Sarmiento político, militar, ¿no? Sarmiento amante, que, bueno, es otra faceta si se quiere, si sirve, pero fue multifacético. Y eso yo creo que el origen de esa visión que tiene Sarmiento tiene que ver con lo autodidacta que fue, que mencionaba Nahuel al principio. Todos aquellos que se forman en un arte y se especializan en un arte son buenos en lo que hacen, porque tienen el ejercicio. Sarmiento, en cambio, fue autodidacta y tuvo mucha calle. Cuando él ingresa al ámbito político, ya desde gobernador de San Juan, toma medidas puramente personalistas y que no medían quién estaba adelante. Por ejemplo, cuando fue gobernador de San Juan, decreta el estado de sitio para luchar contra el Chacho Peñalosa, que eso le reclama después Mitre, o los ministros de Mitre, que eran medidas que solamente la podía tomar el gobierno nacional. Cuando fue presidente también, toma medidas que van en contra. Esa es la parte buena de Sarmiento que uno puede rescatar, que él no se casaba con esa. Era muy fiel a su pensamiento personal, ¿no? Después podemos discutir si él le erraba en cuestiones que tienen que ver con la inmigración, con el indio, con el aborigen, pero el tipo no trabajaba desde la visión partidista, ¿no? Si bien todo lo que decía recién Manuel,
todo lo que se construyó a partir de la educación fue pensado desde un pensamiento político, es cierto, pero no desde ese pensamiento político partidista. Él no se casaba en ese sentido con Mitre ni con Avellaneda, y eso lo puede corroborar su posición final cuando él habla y justamente critica duramente a esa oligarquía terrateniente, ¿no? Y habla del grupo que tiene olor a bosta de vaca, ¿no? Entonces, esa es la muestra. Es una frase que le gusta a Darío. Que puede hacer, sí, que puede hacer lo que él piensa y lo lleva adelante, ¿no? Después se criticará si fue un error o no, pero es un tipo que ha dejado una marca indeleble en la historia de tanto de la política como de la educación argentina. ¿Qué fue Sarmiento? Nosotros lo tenemos, y yo lo puse ahí de título, Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro. Lo estamos recordando y estamos recordando, festejando el Día del Maestro en conmemoración a su fallecimiento. Pero si lo tenemos que definir a Sarmiento en su prolífica obra literaria, ¿qué fue? ¿Mejor político o mejor escritor? Yo considero que ninguno de los dos que vos nombraste. Yo ¿Y cómo lo considero que definiría? el gran aporte que él tiene y que queda creado en la historia argentina es el proyecto educativo, sin duda. Que vuelvo a insistir, no es un proyecto educativo, es un proyecto político, ¿sí? Pero eso para mí, hay un libro que él escribe en su exilio en Chile que se llama Educación Popular, ¿no? Sí. Que es producto de los viajes que él hizo por Estados Unidos y por Europa, y es algo muy adelantado para la época, donde Y de ahí se toma varias cosas para la 1420. Exactamente. Ahí está sintetizado el pensamiento educativo pedagógico de Sarmiento. Y lo otro es interesante de Sarmiento, aparte de su proyecto político educativo, que creo yo, es que Sarmiento marca muy bien marcadas las contradicciones de la época, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas contradicciones que marca Sarmiento son las mismas contradicciones que tenemos hoy en día, principalmente el Sarmiento de viejo. ¿Cuáles son esas? Y bueno, él quiere, por ejemplo, copiar los sistemas educativos yanquis, pero acá en la Argentina eso es de difícil aplicación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las clases pudientes apoyaban esta política educativa. En cambio, acá Sarmiento, cuando está en Argentina y cuando es presidente y es gobernador y luego tiene toda su carrera, digamos, política como ministro de Educación, etcétera, él se da cuenta que las clases altas no quieren colaborar con sus proyectos educativos. Lo único que les interesa es ver cómo paren sus vacas, que él lo denuncia, ¿sí? No les interesa excepto la rentabilidad de sus campos, de su ganado, y eso es algo que él va a renegar hasta el cansancio y que lo va a poner por escrito. Hay millones de artículos, porque Sarmiento era muy prolífico, hay millones, ¿sí? Carnes frías, ganaderos calientes, les dedica artículos en los diarios, la famosa oligarquía olor a bosta de vaca, etcétera, donde él se cansa de denunciar la falta de apoyo que hay desde la comunidad argentina hacia sus proyectos educativos. Pero es el gran tema que permanentemente se denuncia y se denuncia permanentemente. Los ricos dicen, ¿por qué tengo que financiar la educación de los pobres? Prácticamente pasa por ahí. ¿Por qué tengo que financiar la educación de los pobres si yo me la puedo bancar solo? No, por supuesto. Ese es un tema temporal, es eso. Es algo que, como dijo hoy Darío, trasciende las épocas. Muchos hoy en día exigen, cuando los maestros hacen paro, vamos a poner el dedo en la llaga, ¿no? Llevamos la historia a la realidad. Sí. Sí. Cuando los maestros hacen paro, de hecho están en proceso de paro, estamos ante una situación que viene
claro, viene desde antes, ¿no? Porque no, cuando le tocan el bolsillo a ciertos sectores, como vos mencionaste recién, ahí es donde decimos, ¿por qué yo tengo que fomentar la educación de ciertas clases? ¿O por qué yo tengo que poner de mi bolsillo para pagarla? Eso es lo que vivió Sarmiento también en esa época. Él tenía un proyecto de país basado en la educación de las clases sociales en general, pero claro que esos proyectos se tenían que financiar con dinero constante y sonante. Y a la hora de mirar los ingresos de la nación, había que correr un punto de acá para allá, un punto, como dijo Fernández, tema muy actual, ¿no? Un punto para acá, otro punto para allá. Entonces ahí venían los problemas, claro, ahí venían los problemas. Y ahí todos miran para otro lado, ¿viste? Entonces, claro, la educación es necesaria solamente cuando nos tocan a nuestros hijos, ¿viste? Cuando mi hijo no tiene clase, pero cuando te dicen, bueno, está bien, vamos a fomentar la educación, vos ponés un punto de tu sueldo para acá y todos colaboramos para que los maestros puedan tener un nivel digno de vida y de poder educar en un ambiente armonioso. Eso se lo vivió en la época de Sarmiento, eso se lo vive hoy, y eso tiene que ver con el sentido individualista que tiene la sociedad hoy en día. Nosotros vivimos en un mundo muy individualista, en donde no pensamos en colectivo. Siempre pensamos, nuestro mundo gira en torno a nuestro bolsillo y a nuestra casa. De allí para afuera, parece que el mundo no existiera. Y existe solamente cuando necesitamos solidaridad, ¿viste? Digo esto porque en estos tiempos, en donde necesitamos apoyo solidario, siempre el apoyo está cuando nosotros queremos buscar de determinados lugares, pero cuando la cosa tiene perspectiva, ahí se borran todo, ¿viste? Es por eso que la situación también la situación educativa actual, tiene mucho que ver con nosotros mismos, como sociedad. Me parece que tenemos que replantearnos mucho esa cuestión hoy en día. Sarmiento es la excusa, me parece básica y la excusa exacta para poder replantearnos la educación. Todos hablamos de que la educación es la base porque el dirigente político, el abogado, todos nacen a partir de la educación, todos se gestan a partir de la educación. Pero a la hora de los bifes todos miran para otro lado y lo dejan al maestro solo, ¿viste? Entonces, yo sé que como profesor de literatura, de otra manera. Yo sé que te escucho en tus vivos que hace permanentemente y te definí más como profesor de lengua y literatura. Entonces, ¿qué fue mejor, político o escritor? Para mí fue mejor escritor, sin ninguna duda. Yo por ahí disiento con Darío en esa parte. Para mí un genio escribiendo Sarmiento. ¿Sabe por qué? Porque los mejores escritores se nutrieron de la realidad circundante. No hay escritor profesional que haya sido excelente para mí. Hay, bueno, algunas excepciones por ahí, pero los mejores escritores son los que vivieron el barro, los que vieron las tragedias de cerca, los que se empaparon con las cuestiones cotidianas, y Sarmiento fue eso. Él es de origen humilde, él escribe y siente y no se casa, como dije hoy, no se casa con los partidismos. Él escupía lo que sentía y lo escribía, no tenía hipocresía en ese sentido. Fíjense, les voy a contar una anécdota como para dar un panorama de lo que estoy diciendo. Cuando él viaja a Europa como ministro plenipotenciario, en los gastos, esto lo dice Felipe Piña en uno de sus libros, en los gastos señala 10 pesos, no sé si era el monto, pero bueno, yo lo pongo como 10 pesos de orgías. Y lo pone como para que lo puedan analizar. La gente que tenía que debitar de su sueldo. El tipo era así, era sincero. Y el mal nuestro de nuestra sociedad argentina es la hipocresía. Entonces, decimos por un lado una cosa y por otro lado hacemos otra, ¿viste? En eso yo estoy con Sarmiento.
que Sarmiento era sincero, y esa es la parte literaria de Sarmiento, es la parte humana, ¿me entendés? Después la cuestión, todos sabemos que en política vos muchas veces tenés que ser careta para lograr ciertas cosas, todos lo sabemos. Creo que vos, Walter, Darío, la gente que conocemos, vos, Walter, más que nada, que está en este tema, muchas veces tenés que agacharte para algunos lados. Es antipolítico lo que estoy diciendo, ¿eh? Incorrectamente político, pero es una realidad y no lo vamos a negar. Muchas veces eso tiene la política, la hipocresía. El Sarmiento no la tenía, por eso es que fue muy contradictorio, tuvo muchos roces, ¿me entendés? Y es por eso que yo valoro más su faceta literaria. Para mí es majestuoso el Facundo, ¿no? Recuerdos de provincia, esa descripción que hace de su provincia, de su parte nativa, también es muy lindo. Después la cuestión, yo no desmerezco el valor que tiene la mirada de la educación libre gratuita, la 1420, como influencia, ¿no? En lo positivo que tiene la ley, ¿no? Pero me quedo con el Sarmiento del Facundo. ¿Y Nahue? Bueno, vamos al sincericidio que estaba hablando de sinceramiento. Hay algo que yo rescato mucho con respecto a eso, que yo hace un tiempo pude leer una recopilación de un historiador paraguayo, Julio César Chávez, que se abocó quedó muy, enamorado de la segunda parte de lo que va a ser la guerra de la Triple Alianza, porque bueno, eso no tocamos, como muchas otras cosas más con respecto a la vida militar también de Sarmiento. Y cuenta en una de esas recopilaciones, no me acuerdo ahora cuál, sobre el sincericidio justamente del que habló Fabián, de Sarmiento en sus últimas épocas, allá por el ya 1887, 1888, donde él va a renegar y va a sufrir por dos cosas en particular. Primero, por la muerte de Dominguito durante la guerra de la Triple Alianza, y segundo, por haberse sentido parte de este sistema al cual él defendió, a esta oligarquía, la cual él, en teoría, no tanto con sus ideas políticas, podríamos decirlo así, pero sí con sus escritos, y le dio fuerza, porque él endeudó al país después de la segunda parte de la guerra de la Triple Alianza, y esta misma oligarquía le dio la espalda a sus proyectos educacionales para una reforma estructural del sistema educativo argentino. Así que, bueno, con respecto al Sarmiento político, por eso te digo, seguiremos rescatando el Sarmiento escritor, el Sarmiento periodista. Hay muchas publicaciones que él hizo en el Sonda que a mí me parecen que fueron totalmente revolucionarios, por utilizar un término para su época, como decía Darío con respecto a la publicación que hizo después de sus viajes por lo que es Europa y Norteamérica, pero bueno, rescato más esa parte, porque siempre va a quedar ahí el tema del Sarmiento político para debatir, para analizar, y creo yo que podríamos estar muchísimo tiempo hablando de eso, pero quería justamente rescatar lo que decía el profe Mancilla de cómo podés tener una idea en un principio y al final de tu vida darte cuenta de que en cierta parte estuviste errado. Y eso hay que rescatar de Sarmiento también. Walter, quiero hacer sumar un poquito a lo que decían los muchachos ahí, totalmente de acuerdo con lo que dicen Fabián y Nahue, y también agregar que la literatura de Sarmiento, por eso yo digo que me queda esa parte, es una literatura política, no es una literatura solamente que se pueda adivinar desde el plano literario, es una literatura totalmente política, lo que plantea Sarmiento. Cuando decimos civilización y barbarie, estamos hablando de la actualidad de un libro que fue escrito hace más de 150 años atrás.
¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, yo quiero decir también, porque sé que hay algunos que nos van a mirar después y nos van a decir, los profes hablaron toda la partecita de Sarmiento, eso, de la educación, y no se acuerdan de las frases. Y para cumplir con esa gente, que también es válido, ¿sí? Lo que plantean, es cierto. Hay un gran de Sarmiento en el sentido de que él utilizó el país como conejillo de India. ¿Sí? Que todo lo que estamos diciendo acá es cierto. ¿Sí? Ahora, los muertos no levantan. ¿Sí? Los indios que él mandó a matar no se justifican y no van a revivir. Los gauchos que mandó a lancear, incluido el Chacho Peñalosa, así uno de los gauchos más buenos que tienen aquí, no reviven. ¿Sí? Es lamentable que Sarmiento haya utilizado, porque es cierto, eso habla de la honestidad que tiene Sarmiento después, de decir yo estaba equivocado cuando hacía esas cosas o pensaba eso, pero los muertos no reviven. ¿Sí? Yo creo que a usted le consta más que nada que muchos de sus alumnos, muchos de sus colegas después repasan este programa, los programas de historia que vamos haciendo y nos van haciendo llegar comentarios y algunos por ahí están en acuerdo y en desacuerdo, todo tiene que ver con lo que uno vaya leyendo, vaya mirando y la importancia es poner en debate estos temas, charlar y animarse a mostrar qué tipo de lectura hace uno, ¿no? Pero me gustaría resaltar esa parte que recién mencionabas, Darío, que tiene que ver con el pensamiento militar, que muy poco se habla de esa cuestión. Sí, justamente para ello decía lo anterior, o sea, no hay que olvidar de lo que fue. Sarmiento es uno de los personajes que tiene las frases más hirientes que uno puede leer, que queda, digamos, sorprendido y plasmado de las cosas que escribe, tratando de piojosos, de todo tipo de adjetivos, de lo más descalificativo que uno dice, hey, cuando uno ve esas frases y dice, este tipo fue presidente de la nación, sí, fue presidente de la nación. Por eso vuelvo a insistir, que él se haya arrepentido después de eso, en la cual creo que todos estamos de acuerdo y de hecho rescatamos, ¿sí? No justifica ni tampoco, como digo, van a revivir los miles y miles de muertos que él, porque Sarmiento, hay que decirlo, vos preguntabas al plano militar, Sarmiento fue el brazo armado de Bartolomé Mitre para la guerra de policía, y principalmente con él estuvo de gobernador de San Juan, ¿sí? Fue el brazo armado de Bartolomé Mitre para esa guerra de policía que iba y literalmente si veía que vos eras pobre y federal te asesinaba. Eso también hay que decirlo, porque cuando vamos a hablar, como decimos, vamos a hablar todo, ¿sí? Vamos a hablar todo, nos vamos a dejar, nos vamos a hablar del Sarmiento de los proyectos de país, que es uno de los proyectos que más avanzado que él piensa, vamos a hablar todo, vamos a poner todo sobre la mesa, y hablar todo significa también tocar estas cuestiones, que fue para mí en esa parte de los personajes más infames que tuvo la segunda mitad del siglo XIX. Cerro Corá también podríamos hacer alusión a eso. Eso sería también, sí. Pero bueno. Y eso corrobora de que fue, y en esto le damos por ahí una contestación a David Brillada. ¿Fue o no fue ¿Qué es eso, Nahue? Porque se me escapó de la lectura. Durante la guerra de la Triple Alianza, la masacre de Cerro Corá, persecución de Francisco Solano López, la intensa persecución que se dio sobre el presidente paraguayo, ya estamos hablando de 1870, prácticamente, ya estamos hablando de finalización de la guerra de la Triple Alianza. Francisco Solano López planta como parte de su ejército a niños, les pinta el bigote, le pone ropa un poquito más grande y los planta a pelear contra los invasores, porque en realidad fuimos invasores. Y fue una masacre total. Nahue, en realidad no es Cerro Corá, esa es lo que vos te referís, es la batalla de la Costa Ñu. Costa Ñu, perdón, Cerro Corá es cuando ya lo agarran a Francisco Solano López. Sí, Cerro Corá es la última. La batalla de Costa Ñu es la que vos te referís. Fabián estaba por agregar algo también que tenía que ver con ese Sarmiento militar. Que yo decía que eso que mencionaba hoy
Darío, en el marco del sincericidio sobre la figura de Sarmiento, contesta un poco a lo que preguntaba Brillada. Fue un personaje destacado del siglo XIX. Y esto no implica que solamente por lo positivo, sino también por los hechos negativos que cometió. ¿Mm? Sarmiento es el autor de la famosa frase que dice: bárbaros, las ideas no se matan. Y Sarmiento también es el autor de la famosa frase que dice: si tenemos que regar este suelo con sangre de indio y de gaucho, la haremos. Así que eso marca lo contradictorio que fue Sarmiento, ¿no? Y decir lo justo, ¿no? Porque hoy en día educar implica que los alumnos tengan la posibilidad de escuchar ambas posiciones y tomar una posición en función de su propia libertad de conciencia. Esto no implica ser apologista de tal o cual personaje o de tal o cual ideología, simplemente buscar la libertad de la que tanto habló Paulo Freire, la libertad para educar, y de presentarle sobre la mesa todas las posibilidades al alumno. Como docentes de historia, que soy, y necesitamos que el alumno tenga la posibilidad de conocer todo eso, ¿no? Y elaborarlo en función. Y no quedarnos solamente con esa historia oficial del gran maestro argentino, ¿no? Y también contar toda la basura que tenía abajo de la alfombra, ¿no es cierto? Que es una... Lo cual no es que va a ir en contra ni lo va a denostar, lo va a hacer más humano, en definitiva, ¿no? Como todo prócer que se precie de serlo, ¿no? Muchos lo hablaron y podemos seguir caratulándolo como un prócer. El tema es que sea un prócer verdadero, no un prócer inventado de humo, ¿no? Con sus claros oscuros. Ese es Sarmiento y ese debe ser siempre, ¿no es cierto? El pensamiento de civilización y barbarie está muy vigente en nuestro país. A veces como que se mira al interior del país como el resultado de la barbarie y las grandes capitales como la gran civilización, ¿o me equivoco? Sí, tal cual. Tal cual. No sé si no te equivocas. Por eso digo que sigue tan vigente el Facundo y que le gana en vigencia y en actualidad a la otra gran obra literaria, porque las dos son... El Facundo, vuelvo a insistir, más allá de que los profes de literatura lo ven como una obra literaria y que lo es, a mí me encanta esa capacidad de descripción que tiene Sarmiento, si lo analizamos desde el punto de vista literario. Pero el Facundo en el fondo es una obra, es un manifiesto de obra política. Totalmente, está atravesado de principio a fin por una cuestión sociopolítica y eso está más vigente que nunca, a más, como dije anteriormente, a más de 150 años de que se escribió esa obra. La civilización y la barbarie, eso de trasplantar ideas en contextos que ajenos, las ciudades versus el puerto, la pobreza del interior mientras la opulencia de las ciudades de las capitales. Eso que plantea Sarmiento, y creo que va a seguir. Esto no, porque la Argentina se construyó de esa manera en la cual Sarmiento después se cansó de denunciarlo, principalmente ya antes de morir. Esa Argentina que se construyó fue también una Argentina que Sarmiento, en sus años de honestidad que la agarra ya antes de morir, tal es así, fíjense la paradoja, que Sarmiento muere en el país que ayudó a aniquilar. Sarmiento muere en el país que hizo todo lo posible por aniquilar. Fíjense lo paradójico que tiene la historia. Y bueno. Ustedes son profesores de historia, a mí me toca ser maestro. Y yo en la escuela enseñé, fomenté la imagen de la construcción de los héroes nacionales y la imagen de ese Sarmiento, el gran maestro argentino. Quería ser como Sarmiento cuando fui a la escuela, quería ser como Sarmiento cuando me recibí de maestro.
Y resulta que vienen usted y me destruyen todo. Dice Jessica Judy, que nos está mirando, dice, sigo sin saber qué contarle a mi hijo de 5 años acerca de Sarmiento. Dice, para la actividad del jardín, dice, tengo miedo a herirlo. Y ella está en una paradoja peor todavía, porque es profesora de historia. ¿Le dice o no le dice ¿Le dice o no le dice la verdad al chico? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo construimos a esa? ¿O cómo lo deconstruimos de último? Lo que pasa, Walter, es que nosotros tenemos que tener, como educadores, tenemos que tener en cuenta los niveles en los cuales educamos. Vos sabés que Sarmiento es producto de una construcción histórica, política, como decía Darío hoy, que en su momento se necesitó un héroe para ponerlo al frente de la educación argentina. Y Sarmiento venía como anillo al dedo, lo cual no implicaba que Sarmiento haya sido eso que ellos pregonaban, ¿no? Pero se necesitaba tener un parámetro, un referente. Nosotros tranquilamente cuando hablamos, yo con esto no estoy diciendo no hablemos de Sarmiento, pero tenemos ejemplos de maestros ejemplares cuando tenemos que hablarle a los chicos de 6 años, 5 años, que a nuestro entorno, a nuestro alrededor, han desarrollado una vida como maestros rurales, como maestros de escuelas dentro de la población en la que nosotros crecimos, que son ejemplos vivos de cómo debe ser un maestro. ¿Por qué tenemos que recurrir a maestros de afuera? Yo me acuerdo que en mi pueblo, Aviateray, el nombre del jardincito de toda la vida, el único jardín de infante, se llamaba Ovidio de Crolí, un pedagogo suizo. Estaba tan alejada de la realidad nuestra que, bueno, se hizo justicia hace unos años atrás y se le puso el nombre de una de las primeras maestras de jardín de infante que tuvo Aviateray. Suaida Mustafa se llamaba. Esa es la manera que tenemos nosotros. Después le contaremos a su debido tiempo quién fue Sarmiento. Pero si queremos romper un poco esa estructura de historia oficialista que nos marcó, ejemplifiquemos con gente que tenemos a la vuelta, que sabemos quiénes son y el valor que tienen. Y yo creo que debe haber a miles, a montones de maestros ejemplares o de docentes ejemplares. ¿Por qué tenemos que no solamente en la figura de alguien como Prost? Me parece que la realidad a veces nos ayuda con herramientas para poder hablar de estas cuestiones, ¿no? Y no necesita ser ultra conocido, se necesita que justamente a quien enseñemos lo conozcan. Y listo. Esa podría ser una opción a mi manera de ver, ¿no? Para aquellos que digo, ¿qué le cuento al chico? Por supuesto que no es adecuado contarle a los 6, 7 años, decirle Sarmiento fue el que cometió la masacre en Paraguay. Sería muy chocante, ¿no? Pero por eso leerle la carta de Rosa. A su debido momento, claro, me parece que tenemos herramientas para utilizar y reemplazar la figura de Sarmiento para ese momento, ¿no? Creo. Yo que para los que están acostumbrados a la historia oficial, hoy se estaría conmemorando 188 años del fallecimiento de Sarmiento y prácticamente no recordamos fechas, no recordamos cantidad de obras, no recordamos cuántos hijos tuvo, sino el pensamiento macro como lo venimos haciendo permanentemente y poniendo sobre la mesa, porque en realidad venimos a poner sobre la mesa y a animarnos a hablar de temas que cotidianamente no se hablan. Lo ponemos en la mesa, si algún otro profesor se quiere sumar para debatir, para charlar, bienvenido sea, porque este es un ciclo que, como lo planteaba Darío y Fabián en algún momento, allá por los inicios, podríamos hacerlo seguido, dijo Darío, y le tomamos la palabra, y estamos acá, y lo vamos a seguir haciendo durante varios tiempos, así que si alguno quiere sumarse a esta charla, a este debate, le contamos, no tenemos un guión armado, venimos y lo que leímos lo ponemos sobre la mesa. Así que muchachos,
a leer. Ya llevamos 1 hora 14 minutos. Vamos a tratar de ir cerrando, pero vuelvo a reiterar mi saludo para todos mis colegas docentes, gracias a Jessica, gracias a mi familia que me apoyó y me dio la oportunidad de ser maestro, a mis profesores, que hicieron de mí lo que soy, porque somos en realidad el resultado de la historia personal, como dice Fabián. Así que vamos a tratar de... Quiero contarte, sí. Walter, yo quiero contar una anécdota en este Día del Maestro, una anécdota que me marcó mucho con una maestra que la verdad no sé si vive todavía. Cuando yo llegué rapidito para no hacerla extensa, cuando yo llego al Chaco, después de haberme ido a vivir a Buenos Aires en mi infancia, llego con 11 años y la educación evidentemente de Buenos Aires no era mucho mayor que la que teníamos acá en el Chaco. Entonces me encuentro con la maestra de lengua que se llamaba Rosa Gramajo, era una morocha alta, que no tenía muchos atributos de belleza, vamos a decirlo así, delicadamente y con mucho amor. Era morocha y con cara de mala. Y bueno, y ella nos exigía, me acuerdo, hacer unos libritos con cartulina, nos escribía una poesía y teníamos que aprenderla de memoria para la clase siguiente. Yo recuerdo a los 11 años lo horroroso que fue aprenderme esa poesía, porque me costaba mucho la lectura y más estudiar de memoria. Era una poesía de Leopoldo Lugones que se llamaba El Jilguero. Y bueno, sufrí toda la noche estudiando. La aprendí a la poesía y no me la olvidé nunca más. Y tampoco tengo que decir que me olvidé de mi maestra Rosa Gramajo, porque fue la que me marcó en ese sentido, a través de esa experiencia que quizás ella ni se imagine que haya sido así, y que quizás marcaron el camino hacia la literatura, que a mí me gusta, me apasiona, ¿no? Y con el tiempo descubrí que esa poesía de Leopoldo Lugones, un escritor que me apasiona y que lo odio políticamente, lo tengo que decir, así como Borges, que es mi gorila favorito, Borges, ¿no? Entonces, así, de esa manera, aprendí y nunca más me olvidé esa poesía. Decía, en la llama del verano que ondula con los trigales, sus regocijos triunfales canta el jilguerillo ufano, canta el son peregrino de la garganta amarilla, trigo nuevo de la trilla tritura el vidrio del trino, y con repentino vuelo que lo arrebata Canoro como una pavesa de oro, cruza la gloria del cielo. Lo aprendí a los 11 años y todas las veces que puedo se las cuento a mis alumnos como una experiencia a mi maestra. Bueno, vamos a cerrar porque no me gustaría quedarme con ese Sarmiento antinacional. Vamos a cerrar con una visión positiva de Sarmiento. A ver, vamos a destacar algo, ya palabras finales. Le quiero agradecer por compartir esta mañana o este día tan particular. Mañana es el cumpleaños de Nahue. Lo queríamos hacer mañana, pero mañana va a estar abocado seguramente al asado y a compartir con sus entornos más cercanos. Así que yo quiero agradecer, más que nada, antes de ir cerrando, quiero agradecer a mi escuela 111, a mis maestras, que el otro día le hice un homenaje en esta semana pasada, a mis colegas de la 950, 149, 256, mis primeros colegas del pueblo, la escuela 657. Quiero agradecer a todo mi entorno, mi amistad está rodeado de docentes. A los formadores que me hicieron el Instituto de Educación Superior, IES Pampa del Infierno, después a mis alumnos, mis colegas que son hoy en la actualidad, también un saludo muy particular. Son muchísimos, todo mi entorno es docente. Así que a todos ellos yo les mando un cariño muy especial. Pero antes de irnos, vamos a arrancar por orden
de prioridades. Fabián, palabras finales de un Sarmiento que debemos destacar. Sarmiento es una figura imprescindible en la historia de la educación argentina. Nosotros no podemos eludir, nos guste o no nos guste, Sarmiento tenemos que tenerlo presente y valorarlo en su justa medida, ¿no? Así como consideramos que tuvo sus aspectos oscuros, tuvo sus aspectos brillantes, y esos son los que tenemos que seguir marcándole a nuestros alumnos. La parte buena de Sarmiento, la parte definitiva como maestro, ¿no? Esa transgresión en su momento histórico que marcó a la educación argentina, y bueno, seguir esos lineamientos como docentes, ¿no? Rescatar, debemos ser decantadores en ese sentido, ¿no? De todos tomamos lo mejor y vamos eliminando lo peor. Como docente creo que a eso nos debemos. Darío, un Sarmiento para destacar. Comparto lo que dice Fabián. Simplemente que yo a Sarmiento le saco la figura de prócer. Para mí Sarmiento no es prócer. La historia oficial lo edita como prócer, pero no es prócer, ¿sí? Porque uno cuando dice la palabra prócer, ¿a qué rememora? Sarmiento estamos hablando. Belgrano, San Martín, Güemes. Uno cuando habla de prócer se rememora a esos personajes. Y Sarmiento está muy lejos de eso. Sinceramente no es prócer. Sí, como comparto lo que dice Fabián, ¿sí? Sacándole el mármol de prócer que le adjudica la historia oficial, es un hombre que marca las contradicciones de su época y las contradicciones actuales, y desde ese punto de vista es invalorable el aporte que él hace para entender los proyectos políticos y educativos de la Argentina. Es el aporte y las denuncias que él hace. Doy un consejo. Estudiemos el Sarmiento viejo. El Sarmiento viejo no tiene desperdicio, ¿sí? Vuelvo a insistir, no justifica, no levanta los muertos que él ocasionó, pero marca hace más de 120 años atrás la actualidad argentina del día de hoy. Sos muy cruel, Darío, sos muy cruel. Pero... Mirá lo que tenés el último. Bueno, Nahuel, ya para despedirnos te queda prácticamente el cierre. Te vuelvo a recordar que tu pollo no apareció, no leyó, no sabe nada. Lo vuelvo a ratificar por eso. No me entendió. No. Acá vienen insultando varios de que van a participar de este debate y que se van a prestar a las preguntas del público, pero cuando llega la hora de las papas, desaparecen. Así que, Nahue, felicitaciones por nuevamente estar acá. Ya lo vamos a invitar, vamos a seguir en esta charla de próceres. ¿Cómo hacemos para destacar a Sarmiento? ¿Qué destacamos de Sarmiento? Bueno, vamos a las consideraciones personales. Por ahí ya hicimos referencia a la cuestión política, militar, y me voy a quedar justamente con lo que decía Fabián, con la parte educacional, porque alguien lo tenía que hacer, alguien lo tenía que plantear en su momento. Era otra época, era su momento, se dieron así las cosas. Yo creo que si hoy estuviese Sarmiento, si hoy existiera, yo creo que las cosas serían distintas y estaríamos hablando de un personaje contemporáneo totalmente distinto, pero era su momento, eran las cosas que había que hacer en su momento si nosotros queríamos tener una idea de país. Después se fue forjando, pero alguien tenía que hacerlo. Si bien ganó porque ganó su idea, se forjó porque se forjó su idea, porque había un lineamiento político, lo que vos consideres, pero yo me quedo con eso, de la idea fundacional, de la integración de docentes, de querer darle una forma a un sistema que prácticamente no existía. Yo me quedo con eso, con el Sarmiento también, como decía Darío, con el Sarmiento de ya sus años finales, el Sarmiento familiero, el Sarmiento sentimental, ¿sí? Pero rescato justamente de que alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que crear las bases y los lineamientos para lo que iba a hacer.
posteriormente a la educación argentina. Por eso es que se lo rescata desde esa perspectiva como una especie de prócer en ese sentido, abocándonos al sistema penal, por supuesto. Les agradezco a todos mis colegas, a todos los profesores que han participado el día de hoy conmigo. Los vuelvo a invitar a todos los que nos escuchan, si les gusta lo que estamos haciendo. En realidad queremos permanentemente estar llevando contenido cultural, educativo, no hay publicidad, no hay ningún aporte de ningún lado. Así que lo único que le pido siempre es suscríbase a mi canal de YouTube, sigan apoyando a los que hacemos algo de cultura, acompáñenos. Tengo casi 5.000 amigos en Facebook que tranquilamente pueden poner me gusta o suscribirse a mi canal de YouTube para que podamos seguir compartiendo, haciendo. Yo en este día tan particular a mis colegas, a todos mis colegas docentes, a mi hija, a mi esposa, a mi hermana, que son muy cercanos, les deseo feliz Día del Maestro. A los profesores que compartieron conmigo en esta mañana y que se tomaron el tiempo de leer porque hay que prepararse para estar en esta jornada, a mis colegas de la 950 que siempre los tengo muy presentes, amigo Dante Espeche, saludo a que se hace kilómetros para estar en clase. Simplemente yo le quiero decir, intentamos hacer todos los días un país distinto, y un país distinto se hace haciendo. Así que somos simplemente gente de acción. Muy buenos días.